Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy José Cortés y este es un nuevo vídeo del canal Desde Linux con Amor. Ya os comenté en el segundo vídeo que uno de los objetivos del canal era también acercar un poco mis aficiones o, digamos, mis conocimientos acerca de la automatización industrial. Si bien es cierto que no sé cómo encuadrar bien este tipo de vídeos en el canal, de momento lo voy a mantener todos en el mismo canal. Si veo que el contenido que voy subiendo es interesante y que se va avanzando, pues podemos empezar a subir contenido para un canal secundario, una temática más específica. Pero bueno, de momento lo que os quiero enseñar es un poco el software que yo conozco de automatización industrial. Es un software de Siemens. Podéis descargar eh, una versión gratuita de este software, una versión trial, para poder juguetear con él, con ciertas limitaciones, evidentemente. No voy a pasar ningún tipo de enlace eh, eh, pirata, ni mucho menos, ni cracks, ni nada por el estilo, porque no es el objetivo del canal. El objetivo del canal es didáctico, no promover ni mucho menos la piratería, y quien quiera pirateárselo, allá él, yo no lo voy a recomendar ni mucho menos. Para esta pequeña práctica, para esta introducción, vamos a hacer una pequeña práctica. Bueno, ya está hecha, os lo voy a explicar un poquito. Evidentemente se requieren unos ciertos conocimientos de programación y unos ciertos conocimientos, pues bueno, de funcionamiento de equipos. Pero bueno, esta primera práctica es crear un pequeño programa, ¿vale? Lo que he hecho ha sido una pequeña función que controle el arranque de un motor. Simplemente es un arranque de un motor asíncrono, eh, motor jaula ardilla, como lo queréis llamar, eh, que simplemente lo que hace es arrancar, parar, ¿vale? Pues imagina una aplicación concreta, pues una cinta, una mezcladora, eh, no sé, cualquier aplicación que, que os pueda servir, ¿vale? O que pueda, y que podéis imaginar, ¿no? De un motor. Bien, dicha función va a constar de un pulsador de marcha. Todo esto lo vamos a hacer simulado, evidentemente, no tengo ningún PLC. Todo se va a simular a través del software de TIA Portal. Un pulsador de marcha, un pulsador de paro, también en pantalla, para simular una pantalla táctil. El estado del relé térmico del motor, ¿vale? Y simularemos que está operativo o no con un pulsador. Se simulará también el estado de feedback del contactor que mete el motor. Es decir, muchas veces lo que se evalúa es que el motor ha entrado. El contactor es como decir un interruptor que mete tensión al motor y permite su giro. Entonces se suele llevar un contacto de este motor, de este contactor se suele llevar al PLC, y el PLC evalúa si ese contactor está o no metido. En el punto número 5 se va a poner una pantalla de estados de alarma con los siguientes códigos de estado. El estado 0 es un motor sin fallos. Estado 1 es un feedback del motor no alcanzado en 5 segundos, es decir, que se ha metido la orden de marcha, pero el motor no, el contactor no se ha metido. Ahí puede haber un fallo eléctrico en el circuito de maniobra del contactor. Y el estado número 2, fallo por disparo térmico del motor. Si dispara el térmico del motor, por un atrapamiento, porque a lo mejor un rodamiento del eje esté gripado o lo que sea, cualquier tipo de dureza hace que el térmico del motor salte, aumenta el consumo
del motor aumenta la temperatura y los bimetales del térmico hace que dispare. Vale, pues esto también nos lo permitiría arrancar. O sea, parar, perdón, parar, ¿vale? Estos dos son de paro. Y necesitan ser acusados con un botón de rearme. Eso no lo he puesto, pero hay que poner un pulsador también de rearme. Y en el punto número 6 es la animación del motor en marcha. ¿Vale? Todo esto en un sinóptico que ya tengo diseñado. Bien, para ello, como siempre, utilizaré una máquina virtual, en este caso una máquina virtualizada en VirtualBox. ¿Vale? Vosotros mismos también os lo podéis crear perfectamente una máquina virtual. Si tenéis dudas al respecto, podéis ponerlo en los comentarios y podemos hacer incluso un tutorial de cómo crear una máquina virtual con VirtualBox. ¿De acuerdo? Bien. Esta versión de Tia Portal es la versión 15, es una versión un tanto antigua, pero bueno, en las páginas web de Siemens podéis descargar la versión que queráis. Yo trabajo con la 11, la 10, la 13, trabajo con varias versiones y esta versión 15 es pues bueno, una de las últimas. No sé si la última, creo que la 16, pero esta es la versión anterior. Esta máquina virtual ya tiene ya un tiempo y como digo, en vuestra mano está si queréis pagar una licencia o no. ¿Vale? Yo no recomiendo piratear, ni mucho menos. Cada uno que haga lo que tenga que hacer, lo que quiera, pero es mejor bueno, ser honestos y si no tenemos posibilidad, pues hay otros softwares de programación y otros entornos para poder hacer también nuestras simulaciones. ¿De acuerdo? Buscaré en su momento, quiero ver algún proyecto libre que pueda hacer todo este tipo de cosas de forma nativa en Linux. Pero bueno, de momento os voy a mostrar esto, que es con lo que he trabajado durante mucho tiempo. Bien, entonces vamos a echar un vistacillo al programa, ¿vale? Bien, como he dicho, lo he programado en una función parametrizable. Dicha función está aquí. Es fbmotor, ¿vale? Que la tengo aquí abierta. Y en dicha función yo he programado varias entradas y salidas, ¿vale? Según las especificaciones que tenemos en el enunciado, ¿vale? Entonces, aquí las tengo, ¿vale? Como entradas, como elementos de control, siguiendo el enunciado, tenemos el térmico del motor, contacto térmico del motor, que es un contacto normalmente cerrado. De hecho, bueno, la mayoría de contactos térmicos en las series de maniobra suelen ser normalmente cerrados y su apertura lo que hace es la desconexión. Bueno, pues aprovechamos un contacto normalmente cerrado de ese térmico y nos lo llevamos a nuestro PLC, ¿vale? Por seguir una lógica similar. Entonces, el fallo térmico nos dará un 0 y será un 0 en nuestra entrada y un contacto térmico OK será un 1. La señal de marcha del motor es una señal de arranque del motor. No lo he indicado aquí, pero sería como un contacto normalmente abierto. Se le da un pulso, ¿vale? Y arrancaría. La parada es normalmente cerrado. Normalmente, igualmente, los paros suelen ser normalmente cerrados. Y la ausencia de ese botón de paro nos pararía el sistema. A mí me lo explicaron así hace ya muchos años y espero que os pueda servir, ¿vale? A mí me dijeron, cuando estudié yo en su día esto, hace ya bastantes años, como digo, me dijeron que los contactos de parada y parada de emergencia, eso ya sí que es obligatorio, las paradas de emergencia son normalmente cerrados, se ponen normalmente cerrados porque si un ratón se come el cable, el sistema debe parar, ¿vale?
porque esa ausencia de señal, si no es tratada correctamente o si esa señal no es tratada correctamente, como por ejemplo es que se lo coma un ratón un cable, si ese estado cambia, el autómata o el sistema de control no se entera y puede originar situaciones de cierto riesgo, ¿vale? Entonces, a mí me lo explicaron con lo del ratón que se come el cable. Yo creo que a las personas que estén viendo este vídeo y que tengan ciertos conocimientos al respecto, pues seguramente esta anécdota se la habrán contado también. Pero bueno, yo lo cuento como una anécdota que me contaron ya hace ya muchos años y aún así todavía, a pesar de tantos y tantos años, todavía sigue en mi cabeza ese concepto. Pero bueno, sin más. Como digo, luego está también la señal de feedback del motor, que ya lo hemos comentado anteriormente, que es el feedback del motor. El tiempo de feedback del motor, ¿vale? Este es un tiempo de feedback permitido. Le he puesto ajustable, ¿vale? Aunque realmente lo he fijado aquí como un valor constante de 5 segundos. Eh, bueno, expresa en milisegundos, pero bueno, puede ser expresa en segundos, en las unidades que corresponda. Yo siempre lo pongo en milisegundos. Yo creo que por comodidad o por uso de otras plataformas, pues al final, pues bueno, milisegundos, da igual. Y el acuse del alarma del motor, igual es una entrada, un pulso, que si se le da acusa la alarma. En caso de que haya condiciones de acuse de alarma. Si la alarma persiste, la vamos a acusar, evidentemente no se va a acusar. Se debe restaurar esa condición de normal funcionamiento y el acuse me debe permitir un nuevo arranque del motor. Los acuses son muy importantes. eh, los acuses, los rearmes, son muy importantes incluirlos. En algunos casos es obligatorio. Por ejemplo, paradas de seguridad de una máquina, como puede ser por ejemplo este motor, que no se contempla ninguna parada de emergencia, porque para la aplicación esta es muy sencilla y no queremos entrar tampoco en detalles muy técnicos, pero una parada de emergencia es una parada descontrolada, ¿vale? Pues porque haya riesgo de un peligro en máquinas o en personas. Entonces, el restablecimiento de esa emergencia, ese desenclavamiento, por ejemplo, una seta, es decir, poner la seta en posición de reposo, eh, ese desenclavamiento no tiene que habilitar la marcha inmediatamente. Es decir, si yo desenclavo y doy a marcha y arranca la máquina, está mal. Debe de haber un proceso de rearme a través de un pulsador que me permita rearmar la seguridad de emergencia. Ya todas las lógicas, la maquinaria integrada, suele llevar relés de emergencia, lleva relés de emergencia, de hecho, y los bloques de control, incluso de seguridad, están programados también así, como con una entrada de rearme de emergencia obligatoria. ¿Para qué? Para habilitar la tensión de control de un circuito. Como digo, es una situación de emergencia y se debe desconectar toda la energía. Restablecer la energía es desenclavar y rearmar. ¿Vale? Eso en máquinas muy antiguas no está contemplado, en máquinas nuevas sí que tiene que estar contemplado. ¿Vale? Y de hecho, puedes encontrar documentación en internet de relés de emergencia o de tarjetas de seguridad y funciones de seguridad con seguridad SIL 2, SIL 3, etcétera, que, que su configuración pasa por una entrada de rearme. ¿Vale? Ya haremos un ejemplo al respecto de una simulación en otra práctica. Bien, esas son las entradas de mi sistema. Las entradas son elementos que se tienen que sensar, que se tienen que procesar, ¿vale? Elementos a procesar. Y las salidas que me genera el sistema es alarmas del sistema, que ya hemos dicho, ya hemos definido que no alarma es el 0, el 1 es feedback motor error y 2 error técnico. Me lo he puesto en inglés, pues bueno, pues por convención muchas veces, pero bueno. El motor running, igual, es
una señal de funcionamiento, 1 está arrancado y 0 está parado. Eso me sirve a mí para la animación que os he dicho que había que hacer del motor. ¿Vale? Y status alarm error es un booleano que se genera para dar el permisivo de arranque. Es decir, si yo no tengo alarmas activas, doy permisivo, y si tengo alguna alarma activa, retiro el permisivo, básicamente. Bien, y luego tengo aquí una variable estática que es el feedback del motor correcto. ¿Vale? Es una señal estática. Si no está ok, no ok o ok. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar a ver dicha función. Para ello, pues bueno, tenemos aquí el botoncito este para hacer más grande. Vamos a ir guardando, vamos a ir escondiendo elementos. Y así lo vemos un poquito más grande. Vamos a ver si lo puedo ver. No sé si lo puedo ver más grande o no. Este no me acuerdo ya. A ver. Bueno, espero que se vea, porque ya esto ya no me acuerdo si se verá, y vamos, se tiene que ir viendo un poquito sí que se verá. Bien, en el primer segmento, el programa del arranque del motor. Si no tenemos, cuando veis este símbolo, esto es normalizado, ¿vale? Si no tenemos ningún error activo y le damos a marcha y el térmico y el paro están a 1, que hemos dicho que 1, el estado a 1, es decir, el contacto cerrado es nos da permiso y el 0 nos lo retira. Entonces ponemos el set del motor, ¿vale? Lo ponemos a 1 el motor. ¿Y la parada cuándo se produce? Pues cuando tenemos un 0 en el motor, cuando tenemos un 0 en el térmico, o si no tenemos feedback del motor. Y además, o si además tenemos un error en el sistema. ¿Vale? Esas son las condiciones de arranque y de parada. El feedback del motor OK. ¿Cómo generamos el feedback del motor OK? Si la señal de feedback llega en tiempo, tenemos el OK. En caso contrario, no permitirá su arranque. Entonces, desde que le damos a marcha y no recibimos la señal de feedback, tenemos un tiempo con un preset de 5 segundos que si no se cumple estas condiciones me dice que el feedback no se cumple. No me ha llegado el feedback en tiempo. En caso de que alguna de estas condiciones, si la condición de feedback cambia en ese tiempo, obviamente si cambia esta condición de feedback y me llega, este temporizador deja de temporizar y no se me setea la señal. ¿Vale? Se queda el temporizador parado. Aquí contemplamos los fallos en el arranque del motor. ¿Vale? El error, esta señal de error que yo contemplo más arriba para parar el motor en caso de fallo. ¿Cómo la genero? Bien, esto sería una marca de primer arranque para que no me lo tenga en cuenta, ¿vale? Si no estamos en primer arranque, en el primer ciclo de arranque, si no estamos en el primer ciclo de arranque, es decir, ha pasado un ciclo de scan y hay una caída del feedback del motor, es decir, ha caído la señal de feedback, se ha desconectado por lo que sea el contactor, o directamente no tenemos un feedback bueno, entonces llevamos un 1 a el estado de motor alarma. Esa sería una condición. O si no tengo permisivo del térmico, pongo el estado 2, que es lo que habíamos dicho, en estado de motor alarma, y también seteo la condición de error. Cualquiera de estas dos condiciones me setea la condición de error y además individualmente me llevan el estado del motor, el estado de error me lo lleva a esta variable motor alarm con el valor 1 y con el valor 2.
¿Cuándo no tiene alarma? Cuando estando el motor en marcha, el motor está en marcha, tenemos condición de motor en marcha, entonces yo muevo aquí un 0 a motor alarm, que es sin alarma. Bien, ¿cuándo puedo arrancar el motor? ¿Cuándo tengo el permisivo del motor? ¿Cuándo puedo resetear estas condiciones? Bueno, pues si yo le doy al motor, al botón de motor alarm, ¿vale? Yo hago un reset de el error, del reset de error y del feedback motor no ok, ¿vale? Sería ese reset, sobre reset. Y además movería un 0 a motor alarm, ¿vale? Sería el restablecimiento de la señal de permisivo, ¿vale? Ese sería el bloque principal. Ya hemos parametrizado las entradas, hemos hecho la lógica con estas entradas. Posteriormente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues lo instanciamos en una función. Yo trabajo así. O sea, yo trabajo en funciones. En el OV1, en el bloque de organización principal, ahí no hay que programar. Simplemente en el OV1 lo que haremos será llamar a estas funciones que, como digo, hemos declarado. Pues aquí en el segmento 2, pues está esta FC1 que os voy a enseñar ahora cómo está programada. Pero en el OV1, insisto, no hay que programar nada. Simplemente sirve para llamar a los bloques o funciones que hacen que el programa sea ejecutable. Bien, si damos aquí botón derecho y abrir, podemos abrir la función. Y aquí podemos ver los estados de... bueno, pues están puestos en modo online, ¿vale? Estamos visualizando de forma online la ejecución del programa. Entonces vemos aquí la parametrización de esta función. Como veis, a la izquierda aparecen las entradas y a la derecha aparecen los campos de salidas, ¿vale? De salidas. Las alarmas, motor running y alarm error, ¿vale? Si está en condición de error, en este caso me está diciendo que sí, que está en error, ¿vale? Porque el contacto térmico me dice que está a 0, cuando tiene que estar puesto 1. Esto motor está true, esto está bien. O sea, me está fallando porque no tengo puesto el térmico, ni tengo puesto tampoco el feedback del motor, ¿vale? Porque no está arrancado, ¿vale? Eso sería, encima te está diciendo que el código falla, te está diciendo código 2, código 2, ¿vale? Bien. Esta FB, que es una función block, que yo he programado anteriormente, la instancio, necesito instanciarlo y referenciarlo con un DB. En este caso he hecho el DB1. El DB1 que es el del motor M200. Es el mando del motor M200. Si yo quisiera meter otro motor, yo parametrizaría esta función, le direccionaría las entradas y le direccionaría las salidas. ¿Vale? Bien. Esta función, este DB, ¿vale? Este DB es el DB instanciado con la FB, ¿vale? Pues exactamente, cuando yo instancio tengo estas entradas de este DB, las tengo instanciadas aquí, ¿vale? Bien. Como parte de la práctica, me he creado otro DB, que es el DB motor M200, que es un DB estructurado. Como voy a utilizar entradas del PLC, no voy a utilizar, entradas del PLC, yo lo que he hecho ha sido direccionar, crear un tipo definido llamado motor, y en ese tipo motor le metí una estructura de booleanos, de un entero y demás, ¿vale? ¿Para qué sirve esto?
Esto sirve para tener en un bloque de datos organizados todos los punteros que van asociados a ese bloque. Es decir, en un bloque de datos tengo, en una estructura tengo SM200, que es un tipo definido por el usuario. Tengo un botón de marcha, un botón de paro, un contacto térmico, la señal de feedback, la señal de running, la señal de run status, la de acuse y la de run active, ¿vale? Si yo defino otro motor más, si defino por ejemplo el M300, pues igual, yo genero otro DB, que es el M300, y lo definiría igual como un certified type y le pondría tipo este, ¿no? Entonces, ventajas. Tendremos todo organizado con los punteros correspondientes y podemos dar la orden de marcha, de paro, contacto térmico y demás. Lo tenemos todo muy organizado y esto puede crecer muchísimo. Si por ejemplo tuviésemos un variador de frecuencia, podríamos poner un campo de entradas que fuera la lectura de la frecuencia. O un campo de salidas que fuera la frecuencia, por ejemplo. O yo qué sé, más cuestiones. Horas de funcionamiento, número de arranques. Todo ese tipo de cuestiones las podemos parametrizar aquí, ¿vale? De una forma sencilla. Y podemos definir distintos tipos. En este caso hay booleanos y hay enteros dentro de ese tipo motor. Pero se puede crecer tanto como queramos. Y realmente esto es lo que yo pongo como entradas en la función. ¿De acuerdo? Y me diréis, ¿pero puedo yo configurar este puntero de marcha? ¿Lo puedo configurar como una entrada? Pues dice una entrada, sí. Sí se puede hacer directamente. Puedes coger esos datos y puedes hacer una asignación de ese puntero a una entrada. ¿Vale? Eso se puede hacer programando, haciendo un mapeo de entradas en otra función diferente y decir que si se cumple esta entrada o esta entrada me la llevo a este puntero. ¿Vale? Será cuestión de incorporar el código necesario para hacer las asignaciones. ¿Vale? Pero en este caso, como no tenemos entradas, va a ser mucho más sencillo. Van a estar direccionadas todas en punteros pues eso, punteros que van a ir direccionados a la pantalla táctil. ¿Vale? Bien, pues como digo, si vemos la función, como vemos, está todo direccionado a ese DB motor M200 con los tipos ya definidos. Con el punto térmico para el térmico, punto start para el arranque del motor, punto stop, etcétera, etcétera. Bien, eso sería la parte de programación. Ya hemos programado nuestro motor. ¿Vale? Con esto ya hemos programado nuestro motor. Siguiente paso, ¿cuál es? Siguiente paso es hacer el programa bueno, hacer la pantalla táctil. Hacer la pantalla táctil, pues nos vamos aquí al administrador de imágenes, seleccionamos una pantalla, por ejemplo esta TP700, y definimos en una imagen, tantas necesitemos, una, 10, 14, las que hagan falta. ¿Vale? Yo creo nomás que una imagen porque es muy sencillo, muy sencillo. Que tenga un poco de paciencia. Es un software pesadito, o sea que esto en una máquina virtual tienes que tener un buen PC para arrancarlo. Bien, este sería la pantallita con un pequeño faceplay, con una pequeña imagen en la cual pues aparece el estado de una alarma. O sea, aparece un panel de control del motor. Esto puede ser incorporado con un pop-up dentro de un sinóptico más grande y que te salga los estados y los mandos de marcha y demás. Entonces, ¿aquí qué se ha creado? Se ha creado este campo de entradas. A ver. Este campo de entradas, bueno, de salida, mejor dicho. Es un campo de salida en el cual se ve el estado, ¿vale? Estamos apuntando directamente al estado. ¿De acuerdo? Elementos gráficos que dinamizamos su color o su parpadeo
pues se puede dinamizar, pues eso, pues con el estado de alarma activo, y en este caso el motor en marcha se pondría en verde y bueno, y el rojo si no, ¿vale? Eso, no sé si está incorporado o no, no me acuerdo, pero bueno. El botón de marcha, igual, eso está declarado como un evento que si pulsamos, ponemos una variable a 1 y si lo soltamos, lo desactivamos, es decir, funcionamiento de un pulsador. El stop, igual, al pulsarlo, va a quedar invertido, al pulsarlo desactivamos bit y al soltarlo activamos bit, ¿vale? Porque sería un contacto cerrado. Y el botón de acuse pues sería algo similar al de marcha, ¿no? Al pulsarlo se activa y al soltarlo se desactiva, porque es el funcionamiento de un pulsador. Y aquí tenemos la señal de feedback, que bueno, si le damos a ese botón, pues escribimos sobre la variable de feedback, y si le damos al térmico, escribimos sobre la variable del térmico. Bien, esto ya está explicado, más o menos. La pantalla no tiene mucho más que decir. Alguna práctica a lo mejor podemos hacerla guiada, pero sé que es un vídeo muy largo, ya va por media hora. Este vídeo va a ser un poquito largo, o que si hacemos programación va a ser un vídeo más largo, ¿vale? Ya ha arrancado el simulador, entonces vamos a ver. Este sería el simulador, no se ve. Voy a ponerme por aquí un poquito más hacia abajo. Ahí. Vale. Y este sería el runtime. ¿Vale? Esta sería la simulación del PLC y esta sería la simulación de la pantalla. Entonces, vamos a poner condiciones de arranque. Condiciones de arranque es el térmico está OK. ¿Vale? Y le damos a acusar. ¿Vale? No estamos en fallo. ¿Por qué? Porque no hemos arrancado. Evidentemente, si no arrancamos, el contactor no está acoplado y por tanto no nos da señal de feedback. Si le damos a marcha, intenta arrancar, pero si no llega la señal de feedback en 5 segundos, tal como hemos programado, se va a fallo y nos arroja el código de fallo número 1. Que si recordamos, el código de fallo 1, feedback de motor no alcanzado en 5 segundos. ¿Vale? Bien. Volvemos a nuestra máquina virtual y lo que vamos a hacer va a ser arrancar. Primero, evidentemente, le damos a pulsar la alarma. ¿Vale? Le damos a marcha y simulamos de que ha llegado el feedback. Entonces veremos que pasado esos 5 segundos el sistema no se nos va a caer porque el feedback ha entrado en tiempo. Normalmente el feedback entra con la orden de marcha. Si el contactor está en buen estado, entrará a la vez. ¿Vale? Esto en lo que es una simulación, o bueno, yo lo simulo aquí dando un pulso. Lo mismo que si por lo que fuera el contactor se desconectase, que como digo, pues ahí había que ver, ya revisar en esquemas de mando y demás qué condiciones son las que hacen que el contactor desconecte, o la lógica del PLC, hay que verlo, ¿no? Un poquito luego después más allá de cómo haya sido concebido el programa y cómo haya sido concebido la marcha. Si por lo que fuera perdemos el feedback, el motor se va a fallo automáticamente y para, ¿vale? Y ahora nos queda, nos queda probar el térmico también. Acusamos, damos a marcha, llegamos el feedback, pero por lo que sea el motor tiene un atranco en el eje, no sé, cualquier cosa. Se ha caído una caja de una cinta transportadora y se han metido por mal sitio y está pillando los rodillos. Protección térmica dispara para motor y te informa del estado, ¿no? Bien.
damos a acuse y ya la última condición que nos queda, metemos el feedback, damos a acuse, ¿vale? Arrancamos el motor, llega la condición de feedback, le damos a parada y le damos el feedback, ¿vale? Entonces una parada controlada. Una parada controlada. ¿De acuerdo? Aunque te va a quedar que el feedback no ok, esto se puede programar. Pues si ha habido una parada controlada, si pierde el feedback, pues que no me dé alarma. Eso es una cuestión ya un poquito de afinar, ¿vale? Pero este es un ejemplo pequeño y lo podemos completar como queramos. ¿De acuerdo? Bien. De cualquier forma, pues bueno, podemos acusar la alarma y dejarla operativa. ¿De acuerdo? Nada más, esto es una pequeña simulación, espero que os haya servido. Si os gusta este tipo de contenido, pues bueno, os animo a que dejéis vuestros comentarios. Si veo que es instructivo, pues subiré más vídeos al canal al respecto. Y bueno, yo creo que es una forma simple de poder ver la automatización desde otro punto de vista. Hay múltiples ejemplos que se pueden hacer, se pueden programar los típicos, ¿no? Del ascensor, un ascensor que sube y baja. Bueno, pues se puede programar, se pueden hacer muchas prácticas. Y bueno, yo lo que os hago es animaros a que si os gusta la automatización, pues bueno, que probéis alternativas. Yo os digo que yo conozco Siemens, TIA Portal, si vosotros trabajáis con otras plataformas, pues con otras plataformas. Os digo que no merece la pena piratear porque es peor para vosotros y que lo hagáis lo más aislado posible. Si contáis con un PC con ciertos recursos, hacerlo con una máquina virtual. Te aporta, desde luego, tiene que ser con muchos requerimientos. Tengo, creo que la máquina virtual esta la tengo configurada a un porrón de gigas de memoria RAM porque consume una barbaridad. O sea, creo que está puesto 10 gigas de memoria RAM, una barbaridad. Pero bueno, al final es lo que lo que demanda, ¿no? El software. Pero bueno, espero poder eh, instruirme en algunas herramientas libres y poder enseñarlo a vosotros también. Y nada más, me ha quedado el vídeo un poquito largo, yo creo que merece la pena. Y nada, si os gusta este contenido, como digo, dejad vuestros comentarios o dejad vuestra suscripción. Y nada más, un saludo y gracias.